Tiempo de Hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Los saluda Reinaldo Aragón. Y es tiempo de hablar sobre la historia triste de la pequeña Jimenita. Un caso emblemático, una historia terrible, triste, que revela los terribles números de violencia contra menores en todo nuestro país. Dicen las cifras oficiales que entre enero y diciembre de 2017 se han atendido 3.117 casos de violación sexual. Es un número muy alto y que se han reportado 30.000 casos de violencia contra menores en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a conversar sobre este tema con nuestros invitados. En primer lugar, damos la bienvenida a Angelina Alarco Aguirre. Ella es psicóloga, especialista en niños y adolescentes del Centro Entrénate. Angelina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal, Reinaldo? Un gusto, más bien, gracias por la invitación. Y también estamos con el abogado Juan José Uchuyama Urtua, abogado constitucionalista, penalista de Unidos Pro Familia. Juan José, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Angelina. Aquí estamos para tratar un tema, me parece muy sensible en estos momentos, ¿no? Sí, doloroso, ¿no? Doloroso, sí. Muy doloroso conocer los detalles de lo que ha pasado con la pequeña Jimenita. Pero también estos detalles, digamos, se multiplican, se harán a conocer los números de violencia en nuestro país. Del total de víctimas, 65% fueron contra mujeres y 35% contra varones, lo que significa que también hay un alto porcentaje, ¿no es cierto? No es tan pequeño la violencia contra hombres, ¿no? En realidad la violencia en general, estamos en una sociedad muy violenta. Vamos a hablar de esto, es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante. La sociedad no puede dar una respuesta efectiva para poder parar. Es lamentable, por ejemplo, conocer que en la población penal, de acuerdo a los informes del INPE, al año 2017, existen 8.097 presos por violación de menores. Amigos, quiero hablarles de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Ellos se dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona en Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en calle de Arteano 184, oficina 703, San Isidro, o al teléfono 713-0303, 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Muchas gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Sí, estamos en tiempo de hablar con nuestros invitados, Angelina Alarcón Aguirre, psicóloga de niños y adolescentes, y Juan José Uchuyama Urtua, abogado de Unidos Pro Familia, para hablar de estas cifras terribles de violencia en nuestro país, violencia que en la mayoría de los casos es dentro de la familia, pero también la violencia que está en las calles. Entre enero y diciembre del año 2017, de este año que acaba de pasar, se han reportado 3.117 casos de violación sexual. La violación de niños y niñas y adolescentes representa el 47% de este total de casos según el ministerio, según registros oficiales. Lima y Junín tienen la mayor incidencia de casos. Siguen La Libertad, Cusco, Arequipa y San Martín.
Con respecto, doctor Uchuya, a este caso emblemático que está siendo tan, digamos, difundido y atendido por los medios, pero que llama la atención por la violencia, que se ha encontrado al culpable o a uno de los culpables, todavía está en investigación. ¿Cómo está tratando, digamos, la justicia este caso? A ver, yo creo que la paz social se ha quebrantado desde sus raíces de hace algún tiempo con respecto a estos delitos que lesionan la libertad individual de las personas, la libertad sexual, la indemnidad de los niños con respecto al ejercicio de esta libertad. Y el Código Penal, en la legislación que hasta el momento se mantiene vigente, no ha sido capaz de poder disuadir a muchas personas que cometen este tipo de delitos, que evidentemente alteran todo concepto de estabilidad emocional y social. Yo creo que aquí tiene que haber una respuesta por parte del Estado y de toda la sociedad con respecto a estos quebrantadores de la paz social. César Alba Mendoza, autor confeso del delito de violación contra la menor Jimena, una menor de 11 años, a quien no solamente secuestró, sino que violó, la mató y la quemó, lo que hace una concurrencia de agravantes que lesionan todo cuestionamiento con respecto a un tipo de personas que hace esta monstruosidad, y que la sociedad no puede dar una respuesta efectiva para poder parar. Es lamentable, por ejemplo, conocer que en la población penal, de acuerdo a los informes del INPE, al año 2017, existen 8.097 presos por violación de menores, que constituyen el 9.4% de la población penal de todo el país. Claro, porque hay en total 80.000 internos, ¿no? Aprox, ¿no? En todas las cárceles del país, del cual 8.097 son violadores de menores. De menores, ¿no? Sean hombres y sean mujeres. Imagínense. Ya hemos visto, esto es una monstruosidad. En el año 2017 ha existido 60 condenas a cadena perpetua, así lo informa el Poder Judicial, pero el año 2015 fueron 69. Quiere decir pues que no existe una respuesta del Estado para poder poner freno a esto. No está siendo efectivo el Estado. No es efectivo. Y no es efectivo porque las madres de familia, en su mayoría, en su gran mayoría, así como los padres, están reclamando que el Perú se aleje de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y restaure la pena de muerte para los violadores y para otros tipos de asesinatos con alevosía y ventaja. Yo creo que aquí la sociedad tiene que tomar un rol protagónico, pero fundamentalmente los padres, que debemos defender a nuestros hijos, que debemos defender a la familia, conceptualizada como la unión del hombre y la mujer y la bendición que los hijos constituyen para este hogar. El Estado tiene que recomponer, tiene que nuevamente poner en tela de juicio si sus normas son realmente válidas para combatir este tipo de delitos. Ahora, la policía también, porque no encontramos una respuesta. Por ejemplo, porque parece que este hombre trabajaba con la policía, era como un informante, un datero de la policía, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que tenía procesos, digamos, acusaciones, procesos, ¿no? La policía sabía que este era un posible depredador sexual. No estaba detenido, ¿no es cierto? Y pudo llevar a cabo este crimen terrible. Sobre todo porque ya tenía 3 antecedentes. Él tiene 3 antecedentes por la comisión del delito de violación de una mujer de 28 años, de una chica de 17 años, cuyas instancias de investigación estaban en la policía, en el Ministerio Público, pero había una que estaba en el Poder Judicial, y está en el Poder Judicial. Cabe entonces mencionar, la policía se preocupa de cuando menos pasar por pantalla a sus colaboradores, a lo que le llaman soplones, o de otra manera, cualquier categoría. Pasa por pantalla, porque si hubiese hecho eso, el jefe de la policía hubiese detectado que este señor es un depredador sexual. Claro. No lo puede tener de colaborador. Claro, y hubiera tenido mayor atención. Ahora, estamos, digamos, analizando primero la superficie del tema, ¿no es así? Primero, viendo de que este es un caso emblemático de esta niña que debe ser esclarecido
y el culpable o los culpables y los que tengan que ver, que no hayan teniendo la oportunidad de hacerlo, haber podido prever todo lo que iba a ocurrir, pues es gente, son criminales, ¿no? Son criminales, ¿no? Pero también hay otra parte de esta violencia contra los niños, y es en las familias, Angelina, en las familias, porque la mayor cantidad de violencia ocurre intrafamiliarmente, ¿no es así? Efectivamente, Reinaldo, vemos muchas veces que el inicio de la violencia se genera en casa, no necesariamente tiene que ser una persona que no conocemos. Muchas veces es el mismo papá, el mismo tío, el hermano, el primo, algún vecino. Normalmente se genera dentro del entorno familiar de esta persona, de la persona agredida, ¿no? Y una vez que esta persona que ha sido agredida tiene pues cierta confianza, ¿no?, ante esa persona, ante el agresor, para que pueda este agresor llevársela de esta manera tan fácil, ¿no?, porque logró persuadirla para que se suba a esta bicicleta y llevársela a Jimena. Sí, claro. Ahora, la violencia contra niños y adolescentes ha aumentado más del 25%. ¿Significa entonces que, digamos, la educación en las escuelas y el proceso educativo que también debe ocurrir en las familias se ha ido, digamos, deteriorando, se ha ido flexibilizando, y entonces ha venido pues aumentando este número en porcentaje, el número de la violencia en las familias, ¿no? Así es, eso también depende mucho de cómo los padres lleven a cabo la crianza, la educación de sus hijos, ¿no? La escuela refuerza conocimientos, refuerza diferentes temas que los niños pueden ser preparados académicamente, más no los valores, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con la familia? Es parte importante de esto, porque también implica mucho que los padres aprendan a comunicarse con sus hijos, aprendan a escucharlos, ¿no? Muchas veces los niños, cuando tienen alguna queja, los padres simplemente, a veces, no digo siempre, pues lo consideran como: ya, hijo, no te preocupes, no, esto va a pasar, no creo que tu abuelo, no creo que tu tío quiera hacerte algo, así que tranquilo, ¿no? No te alarmes o no empieces a decir cosas que no son. Vamos a ver con más detalle más adelante este tema, pero a veces vienen los niños, ¿no?, las niñas, y dice, mamá, papá, este primo, este tío, esta persona, pues me ha tocado, me está diciendo estas cosas. Dice, ya no le tomes en cuenta. Los padres no prestan atención, o a veces no desean hacerlo. Ocurre, ¿no es así? Muchas veces ocurre que los padres no les dan la prioridad del caso a los hijos en cuestión de creencia, ¿no? No les hacen caso, piensan que los niños pues están inventando algo, ¿no? No necesariamente. Cuando hay ese tipo de alarmas es importante escucharlos, es importante sobre todo saber a qué puede deberse, por qué estás diciendo esto, no te escucho, dime, qué es lo que está pasando. Y esa comunicación de preferencia tiene que ser muy horizontal también. Antes de pasar a las alarmas, quería preguntar sobre este hombre, Alba, sí, el depredador que además ha confesado, pero que la policía está investigando además los detalles. Parece que pueden haber participado más personas. Este tipo de personalidad, ¿es una personalidad afectada, enferma, no es así? Claro, definitivamente, para lograr hacer un acto macabro, la verdad, de violarla, incendiarla, sí. Y la verdad es muy fuerte, ¿no? Mis condolencias a la familia. Claro que sí. Y que definitivamente se sigue investigando este caso. Esta persona pues ha podido pasar por una evaluación antes de ingresar a la policía, quizás como en muchas empresas que nosotros vemos también, que es mejor siempre una vista psicológica de cómo es en sí esta persona, ¿no? A nivel mental. Él no trabajaba con la policía, era más bien como un colaborador, pero aún así. Un informante. Claro, informante. Se considera, me refiero a que puede trabajar de manera indirecta, ¿no? Claro. El colaborador que va, le dice las cosas, ¿no? Por supuesto que así han debido de hacerle alguna evaluación o saber de dónde viene, para tener antecedentes. Realmente pues ha sido alarmante que
que la policía no se haya dado cuenta, el mismo ente policial, ¿no? Ahora, ¿cómo es la personalidad? ¿Cómo son los signos de una personalidad de este tipo? Son más bien gente reservada, que pareciera que no mata ni una mosca, ¿no es así? Aparentemente no nos damos cuenta de un posible agresor. Sin embargo, ellos mandan signos como, por ejemplo, la manipulación. La manipulación consiste, pues, no en tratar de persuadir a la víctima cuando ve ciertas características en ella, porque obviamente ellos eligen a sus víctimas también. Intenta persuadirlas, intenta darle la confianza del caso para que esta persona logre creerle o logre cubrir ciertas necesidades también de los niños, ¿no? Cuando, por ejemplo, si los padres no llegan a entender a los hijos y esta persona se presenta como una buena persona que escucha, que le toma brinda atención, le brinda atención, le brinda tiempo, ¿no? Sobre todo cuando están en la edad adolescente, ¿no es así? Que los chicos quieren hablar y compartir y distenderse en ciertos temas. A veces los padres no tienen ni tiempo. Exacto, y la adolescencia justamente es una edad crucial de los niños, ¿no? Donde ya viene el desapego de los padres y su propia independencia. Entonces ahí nosotros es que podemos ver, si es que no le damos la debida atención del caso, ellos van a buscar a otras personas que sí les den esa necesidad que ellos están buscando. Entonces, si no la tenemos, pues sin quererlo estamos empujando a nuestros hijos a que se vayan a confiar a otras personas que no sabemos quiénes serán. ¿Qué inclinaciones tienen? ¿O qué inclinaciones tienen? Ahora, legalmente, digamos, doctor Uchuya, cuando alguien percibe, ve señales, como dice Angelina, de que algo puede estar pasando, ¿cómo puede proceder legalmente? ¿Qué es lo que debe hacer? A ver, tenemos un padre de familia, un tutor, ¿no? Ya, un padre de familia, y creo que es el momento de decirlo, tiene que empezar en una lucha de una acción preventiva. Por ejemplo, cuando uno va a matricular a su hijo, no sabe quién es el portero, quiénes se encargan de la limpieza, quiénes se encargan de la tutoría de sus hijos o de los propios profesores, quiénes son los que hacen movilidad escolar, y como bien se ha señalado, hay una acción que puede hacerse preventivamente a todos, sus antecedentes, y obligatoriamente tener un test que pueda determinar si tienen inclinaciones paidófilas, es decir, la inclinación de querer exacerbar su deseo sexual con un niño. Entonces, por allí ya se pueden ir dando algunas alertas. Las terceras son escuchar efectivamente a los niños, porque muchas veces los padres hacen oídos sordos y creen que son producto de su imaginación, o dentro de los propios niños que ven en sus casas y tienen acceso a las actividades sexuales de los padres, quieren remedar y lo hacen con otros niños. Los niños mayores lo hacen con los menores y entonces desde ahí viene el abuso. Los niños lo toman como una cosa normal. Cuando una niña le dice, papá, me quiero casar con mi amiguito que se llama fulano de tal, el padre debe tomar inmediatamente nota de eso. Algo está pasando en el colegio que la tutora o la profesora debe saberlo. A veces los padres no toman en cuenta el pudor que se debe guardar, ¿no es cierto?, dentro de la familia. A veces los padres andan como quieren y los chicos están mirando eso porque también están en la edad de querer aprender y percibir, y eso no, digamos, no les ayuda a desarrollar bien su sexualidad. Claro, y vemos que los niños, sobre todo los más chiquititos, crecen ellos buscando roles que imitar, buscando personas, ¿no? Y justamente como mencionaba el doctor acá, nos mencionaba que los niños pues van a ver que la madre está haciendo X, Y conductas, el niño va a imitarla sin discernir si es que está bien o está mal lo que está haciendo, si está dentro de los parámetros sociales, dentro de la moral, no lo sabe, simplemente lo va a imitar. Ellos tienden a hacer esto. Lo que usted también mencionaba del juego simbólico, ¿no? Empiezan los roles con los juegos con las muñecas, el Lego, simulando una actividad, una situación que ellos tampoco están en sí conscientes de qué se trata esa situación y por qué se da. Simplemente yo lo vi y así lo estoy planteando. Esto es grave. Vamos a seguir con esto, vamos a hacer una pausa y vamos a tomar en cuenta también cómo las redes sociales, el internet, sin ningún control, pueden estar agrediendo a nuestros hijos, y nosotros no nos estamos dando cuenta ni estamos tomando las
previsiones del caso. El propio Estado, por si acaso. El propio Estado. Bien, hacemos una pausa y luego retornamos. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Siempre es bueno sí hablarles desde pequeños. Desde pequeños, ¿por qué? Porque ellos van a tener la idea más clara de cuál es la diferenciación entre hombre y mujer. Y sobre todo también algo importante es saber en mi cuerpo, ok, he diferenciado a un hombre, he diferenciado a una mujer, hasta qué parte las personas, incluyendo mis familiares, me pueden tocar. Bien, estamos aquí en Tiempo de Hablar en Digital TV Perú con el caso de la niña Jimena y también viendo pues toda esta violencia que ha ido creciendo contra los niños y los adolescentes, y conversando sobre este tema con Angelina Alarco Aguirre, psicóloga especialista en niños y adolescentes, y con el abogado Juan José Uchuya Maurtua de Unidos Pro Familia. Angelina, el castigo físico a veces humillante, ¿no?, para los niños, las palabras duras, bloquean al niño en la relación familiar y salen a la calle y son presas más fáciles de personas que, aprovechando de esta ruptura familiar, pues tienen más facilidad en lograr esta conexión con los niños y con los adolescentes. Exacto, ellos van a ver que en casa hay humillaciones, hay maltratos, hay violencia física o psicológica, y ellos van a pensar que es normal, es algo normal que se puede ver. Si lo veo en mi casa, entonces también lo voy a ver en la calle, y es algo normal. Entonces ahí es donde nosotros como padres también tenemos que tener cuidado qué castigos le estamos dando a los hijos. Los castigos no pueden ser físicos, la violencia genera más violencia. Lo que nosotros podemos hacer en este caso es hablar con los hijos, explicarle por qué las cosas se pueden dar de cierta manera, tener más diálogo y también escuchar lo que ellos piensan, ¿no? Cuál es su percepción al respecto de lo que ellos pueden estar construyendo en su cabecita desde la familia hasta la sociedad. Por ejemplo, ¿desde qué edad se puede hablar con un niño acerca de temas sexuales? ¿Desde qué edad? A partir de los 3 años los niños ya están experimentando ciertos placeres. ¿no? Y se dan cuenta también de su diferencia entre niños y niñas. Exacto, ¿no es cierto? En su descubrimiento sexual. En su descubrimiento sexual. Siempre es bueno sí hablarles desde pequeños. Desde pequeños, ¿por qué? Porque ellos van a tener la idea más clara de cuál es la diferenciación entre hombre y mujer. Y sobre todo también algo importante es saber en mi cuerpo, ok, he diferenciado a un hombre, he diferenciado a una mujer, hasta qué parte las personas, incluyendo mis familiares, me pueden tocar. ¿Qué partes, sobre todo, me pueden tocar también? Enseñarles a qué partes no jamás debes permitir a alguien que tan solo intente acercarse, ¿no? Recordamos, doctor Uchuya, la campaña Sé cuidar mi cuerpo, ¿no es así? Así que fue muy es. positiva. Yo creo que hay algo muy importante que señalar, como que acaba de decir Angelina. Efectivamente, nace desde el hogar el cuidado de nuestros hijos, de su sexualidad. Pero no solamente en el hogar, sino también en los centros educativos y en el propio Estado, que tiene que cumplir su rol de dar seguridad a los padres de familia, a los niños, y debe buscar el bienestar de ellos, el bienestar integral. Tiene que apoyar a los padres de familia, no pelearse con ellos, pero por o supuesto, ignorarlos. Mire, por ejemplo, acaba de decir una cosa muy interesante, importante. Los niños, desde muy tierna edad, comienzan a descubrir su sexo. Y tienen que encontrar, ¿no?, cuál es el rol que tiene uno y el otro respecto a su sexo. Los hombres tendrán que comportarse como el rol de hombres y las mujeres como mujeres. Sin embargo, el Estado, y esto quiero señalar y ser bastante preciso, está rompiendo este esquema al introducir en la educación de nuestros niños la ideología de género.
por la cual dicen que el sexo se construye. Vale decir que el niño puede descubrir y hacer de su sexo lo contrario que le dice su connotación biológica y genética. O sea, en vez de apoyar, digamos, usted está diciendo que en vez de apoyar, digamos, la formación natural, le introduce más dudas, más confusión. Y la confusión en el ejercicio de su sexo o en la identidad sexual que tiene un niño hace posible que un depredador, un pedófilo, pueda aprovecharse de él. Si ese niño le dice, no, tú eres una niña y te pareces muy bonito, muy bonita, entonces comienza a llevarlo hacia sí. Lo segundo es también cuando en el entorno familiar se dan una serie de mecanismos que rompen los valores y los frenos inhibitorios en la conducta de una persona. Por ejemplo, el abuso del alcohol, las drogas, ¿no? La libertad sexual, como ahora se da a través de Fiesta del Faro, la indiferencia de los padres o la confianza desmedida para permitir que sus hijos vayan y participen de pijamadas en casas ajenas, donde no conocen a los otros padres o el entorno de quienes viven allí. Entonces puede resultar que tu hija, después de asistir a una pijamada, puede haber ya sido violada o tocada. Inclusive sin saberlo, porque le pueden dar algún somnífero o algún tema. Y ahí ocurre algo, Angelina, que es que los padres, lamentablemente por este sistema, cada vez van pues sumergiéndose en el tema del trabajo, de tantas horas de transporte entre ida y vuelta, y van descuidando de atender a los hijos en las casas, de escucharlos, de saber a dónde van y dónde están. Los padres deberían tener, digamos, mayor atención. ¿Dónde está tu hija? ¿Con quién están dando? ¿A dónde la has mandado? ¿Cuánto se ha demorado en volver del lugar a donde la has enviado? Exacto, o sea, es importante también que los padres se involucren en sí, en el desarrollo que ellos tienen, en el desarrollo social de los niños o de los adolescentes, no solamente enviarla con fulanito o menganita, sino también tener cuidado de y quiénes son sus papás, ¿no? Y con quiénes vive, conocer un poquito más. Es más, ¿por qué no también invitar a reuniones, ¿no? De almuerzos, por ejemplo, con la finalidad de conocer un poco más el entorno social de mi hija, de mi hijo, saber con quién está parando, qué costumbres tienen esas personas, ¿no? Todo con intención básicamente de cuidar al hijo, cuidar al adolescente. Eso definitivamente es básico. Y también tener mucho cuidado. Hace un momento hablábamos en el comienzo del programa que mencionaste que íbamos a tocar también las redes sociales. Sí, ese es el tema sobre el cual quería incidir y preguntarte, ¿no? El Internet es algo positivo si pues uno lo usa de esta forma, ¿no es así? Claro. Para aumentar conocimientos, absorber consultas, pero también es una puerta abierta a cualquier cosa. Exacto, justamente a esto también quiero llegar, ¿no? Que en este mundo en el cual nos estamos desarrollando ahora, hay mucha tecnología que está en todo lado, en la palma de nuestra mano en sí. Al alcance de todos. Literalmente, exactamente. Entonces, los adolescentes utilizan el medio de comunicación, las redes sociales, para poder expresar sus emociones, para poder expresar también sus deseos, sus aspiraciones. Y aquí es donde también hay que tener cuidado mucho en con quién mis hijos se están relacionando, a qué personas está permitiendo que conozca parte de su vida personal. Y eso mucho va de la mano con estas situaciones que puedan tener los hijos con los amigos ya conocidos y los nuevos amigos. Simplemente ellos, por quizás sentirse cómodos con más amigos, ¿no? Acepto a diferentes personas que me acaban de presentar en la pijamada, por ejemplo, ¿no? Los agrego como mis amigos y ellos ya tienen información personal de todo, cómo se llama mi papá, dónde vivo, teléfonos, que a veces también pueden considerarlos públicos los niños, ¿no? Los adolescentes. Ahora esta gente que da vueltas sobre los menores, ¿no es cierto? Que son pues depredadores, ¿no? Sexuales, son manipuladores, saben advertir bien cómo está el chico o la chica, ¿no? Para inmediatamente aprovecharse de ellos, ¿no es cierto? Y los padres deberían advertir de eso a los hijos.
Claro, los papás también ahí tienen un rol protagónico en las redes sociales de sus hijos. Ajá. Estamos hablando que si es que yo voy a permitir que mi hijo o mi hija tenga una red social, entonces lo mínimo que yo puedo hacer es tratar de guiarlo y decirle, ponerle pautas, condiciones. Ok, vas a tener tu red social, pero no vas a tenerlo público, ¿no? Con un perfil ahí más privado, que solamente lo puedan ver tu entorno, las personas que conoces. Es un buen tip ese, ¿no es cierto? Es decir, solo cerrado para los amigos, para el entorno cercano, porque todavía es menor de edad. Por supuesto. Lo segundo sería, podría ser tener el password ¿no? La clave de las redes sociales, porque a veces los chicos... Exacto, siempre cuidando mucho de no invadir la privacidad, ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Se llega a un consenso, se llega a un acuerdo con el adolescente y decir, yo no voy a tocar tu red social, pero necesito tu clave, no voy a manipular, simplemente tú vas a ser dueño y yo solamente lo voy a tener por un tema de información, nada Ajá. más. Llevar un acuerdo con el adolescente. Eso significa el cuidado y seguimiento de los hijos, pues. Exacto. Porque uno no lo puede dejar al libre albedrío de lo que dice el mundo y las relaciones sociales. Fíjese usted, Peter Naveda Mata, de 53 años, violó a su sobrina de 9 años. John Ernilo Montañez de la Cruz, de 30 años, violó a una niña de 12 años, que era de su entorno. Entonces, esto nos da una idea de quiénes son los primeros depredadores, están muy cerca. Lo que pasa es que, como el Dios de este mundo ha venido a cegar el entendimiento de los padres, no nos damos cuenta. Muchas veces creemos que nuestro vecino se hace amigo por nosotros y no sabe que está mirando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y esto es lo que tiene que tener el padre de familia. Ser un atalaya, no dormirse, estar siempre atento a cuidar sus hijos. Evidentemente, tienen que tener los principios y valores morales que Dios ha establecido para una sociedad en la cual este tipo de actos no se dan cuando uno está muy cerca de Dios, pero cuando está lejos de Dios cometen todo este tipo de atrocidades. Entonces, creo que los padres tienen que asumir su responsabilidad para defender valores que son permanentes, que son absolutos, de defensa de la vida, de defensa de la familia, de defensa de la sexualidad y la libertad de nuestros hijos. Esto es algo que tiene que ponerse nuevamente en el tapete. Y lo digo por lo siguiente: el Código Penal de 1991 se apartó de una teoría que me decía que recogía los principios morales y los incorporaba a las normas sancionadoras del Código Penal. Ya no están consideradas en el Código Ninguna Penal. norma moral está considerada. Consideran ahora lo que se llaman los principios, ¿no? Los bienes jurídicos tutelados que establece la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice que el hombre tiene derecho a su libertad, a su desarrollo, pero no está establecido en la Constitución la libertad sexual, ni menos otro derecho que se considera la indemnidad sexual. ¿Qué implica esto? Que nadie puede tener acceso al sexo si no es con su consentimiento, libertad. Pero algunos consideran que algunos jóvenes, algunos niños, sobre todo con el currículo, el nuevo currículo y la ideología de género, que tienen derecho a ejercer su libertad desde muy tierna edad. Vale decir que un niño de 7, 8 años puede decir, me enamoré de una persona. A los 12 años estoy enamorado de mi profesor. Esto es indemnidad. ¿Qué implica? Que el Estado reconoce que un niño no tiene libertad para ejercer su sexualidad. Tiene que estar protegida a efecto de que ningún mayor pueda tomar ventaja de esto, ¿no? Y abusar. Ajá. El ministro de Educación, Idel Wexler, ha señalado acciones que va a tomar el Ministerio de Educación, ¿no? En primer lugar, habla de la educación sexual integral. Los escolares aprenderán a reconocer su estructura corporal, cuidar su cuerpo y su integridad personal. Esto implica tener conocimiento de su estructura biológico-reproductiva y de manejarse adecuadamente desde la perspectiva socioemocional. ¿Qué significa esto en términos prácticos, Angelina? A ver, efectivamente en el colegio, además de enseñarles el curso de educación sexual, que es conocer mi cuerpo, mis órganos reproductivos, etcétera. Que es incidir en lo biológico, ¿no es así? Exacto. En lo natural, en lo biológico, en lo establecido. Exacto. Además de saber lo que es la parte de las ciencias, las habilidades socioemocionales se refieren a, por ejemplo, cómo le enseño yo a mi alumno a decir no.
por ejemplo, Claro. a tener la capacidad de no dejarse influenciar fácilmente por un entorno, no dejarse llevar o acceder a voluntades ajenas, es decir, a que otras personas lo sometan a hacer cualquier actuación que pues no se sienta cómodo el niño. ¿Qué recursos le doy yo para poder, para que este niño diga que sí o que no, por ejemplo? Sobre todo decir no ante diferentes situaciones incómodas o que transgredan su bienestar físico y emocional de este estudiante. Claro, que es importantísimo, ¿no es cierto? Y que por supuesto los padres deben decirlo claramente en la en el hogar, pero también tiene que ser apoyado pues en la escuela, ¿no es así? Pero a veces... lamentablemente pues los profesores de repente no tienen muchas veces ni el entrenamiento para hacerlo. Sí, lamentablemente, sí, ¿no? A veces, Yo quiero Sí. decirte algo, cuando el ministro señala y dice que la educación en las escuelas debe establecer un criterio socioemocional, cuidado con esta palabra emocional. Una niña puede decir a los 4 años que se siente niño, un niño puede decir que se siente niña porque aún no tiene definido su sexualidad, y hacer que este niño pueda adoptar una posición sexual, sobre todo cuando se considera que el sexo es una producción sociocultural, no biológica, no genética. Estamos llevando a la confusión de los roles que tiene un niño. Por eso es que es importante que el ministro renuncie expresamente a la introducción de la ideología de género que le produce confusión a los niños respecto a su sexo biológico y genético. El Ministerio de Educación debería aclarar entonces estos puntos. Dice. No, debería dejarlo de lado, aquí no hay nada que aclarar. El sexo es masculino y femenino por la genética, XX, XY. No existe otra, no hay terceras opciones. Los sentimientos del sexo para satisfacer su placer pueden dar como producto la homosexualidad, bisexualidad, paidofilia, zoofilia, bestialismo, todo eso que se quiere introducir con la palabra género. Claro. Saquen la palabra género y nos evitaremos más violaciones como la que estamos lamentando hoy día. Vamos a seguir luego de una pausa acerca del acompañamiento, cercanía y consejería que deben tener los niños, ¿no es cierto? Los niños y adolescentes. Y esto se da en la etapa escolar y los padres deberíamos estar atentos a esto. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Es tiempo de hablar. Los padres, por congraciarse con el hijo, le dicen, ya, ok, papá, voy a ver a tal amiguito, a tal amiguita. Ya, ok. Y pasa los minutos y uno le dice, oye, no volvió todavía el niño, la niña. ¿Y dónde está? Bueno, no sé, me dijo que iba a la casa de tal amiguito. ¿Y dónde vive? Bueno, no sé, creo que vive por acá o por allá. Estamos en Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú y tiempo de hablar sobre los cuidados que debemos tener para evitar que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños y adolescentes sean abusados por personas, no solamente en el entorno familiar, sino también fuera del entorno familiar, cuando los chicos salen a las calles a comprar, como el caso que estamos tratando de la niña Jimena. Parece que le ofrecieron unos soles o necesitaba algo y uno de estos depredadores, seguramente que ya la ha estado siguiendo, ya se sabrán más detalles en las investigaciones, pues percibió el grado de apertura que podía darle esta niña, y porque se ve que él la lleva pues en la bicicleta, ¿no? A una niña de 11 años. Bueno, el ministro de Educación señala que se va a trabajar sobre el acompañamiento, cercanía y consejería con la participación de la Policía Nacional, de los maestros y de una tutoría continua, ¿no? Para identificar y distinguir las conductas de riesgo. ¿Cuáles serían estas conductas de riesgo, Angelina? Ok. Las conductas de riesgo, por ejemplo, podrían ser que yo, vamos a hablar más o menos de la persona que es maltratada, ¿no? De la persona, de la víctima. De la víctima. No. Si yo me porto como una persona que va a aceptar cualquier proposición, así yo no quiera,
estoy propensa a. Si yo también me comporto quizás una conducta un poco más sumisa, ¿no? No sé si decir sí, no, me confundo y al final dejo que los demás decidan, también, eso es otro tipo de una conducta sumisa. Por la presión social, ¿no es cierto? La presión de los amigos. Exacto, ¿no es la cierto? presión social. La necesidad de sentirme identificada por un grupo va a hacer también de que yo vulnere en sí mis ideales, mis creencias y termine cediendo, ¿no? Ante algo que quizás no necesariamente sea saludable para mí, ni para mi desarrollo emocional. No, son conductas básicamente que las más notorias. Ahora, ¿cómo por ejemplo se puede ayudar a los niños y adolescentes cuando estén en la calle, ¿no? Trasladándose a sus centros de estudios, yendo a jugar con los amigos, o algún tipo de reunión, pero cuando tengan que salir a la calle, inclusive a ser mandados, como parece que ocurre con esta niña, se le debería advertir, ¿no es cierto? Los padres deberían advertirles. Por ejemplo, la frase tan conocida: no hables con extraños. Porque estos depredadores saben muy bien dónde tocar. ¿No es así? Exacto. Ellos, los depredadores que le estamos llamando, estudian cuál sería su próxima víctima. Quién tiene esas características, ¿no? De sumisión, de conformismo, quizás, para poder considerarlas como ya las víctimas en sí. La recomendación que se le puede dar a los niños o a los adolescentes es que primero tengan mucho cuidado al salir, con qué persona puedes hablar, qué persona va a guiarte por ciertas rutas que la verdad no tienes por qué andar, ¿no? Siempre, apenas ellos detecten que una persona quiera vulnerar algún tipo de decisiones de parte de ellos, inmediatamente informar a los padres, ¿no? Decirles ¿sabes qué? Esto no me está gustando, ha pasado esto y me he sentido incómoda, no me ha gustado, ¿no? Decirles a los padres, y los padres darle la merecida atención también para continuar, quizás puedan salir con ellos, acompañarlos y de paso pues ver quiénes pueden ser las personas que están alrededor, ¿no? A veces ocurre que los padres, por congraciarse con el hijo, le dicen: ya, ok, papá, voy a ver a tal amiguito, a tal amiguita, ya, ok. Y pasa los minutos y uno le dice: oye, no volvió todavía el niño o la niña. ¿Y dónde está? Bueno, no sé, me dijo que iba a la casa de tal amiguito. ¿Y dónde vive? Bueno, no sé, creo que vive por acá o por allá. Es terrible, pero ocurre, ¿no es cierto? Habría que preguntarle: ¿dónde es el número? ¿Dónde es la dirección? ¿Cuál es el número? Llamar y decir: está yendo mi hijo allí, por favor, a tal hora lo devuelves, pero no ocurre así. Sí, hay una falta de cuidado por parte de los padres respecto a la seguridad de los niños, ¿no? Eso es uno, pero también empieza de saber elegir el colegio, ver quiénes son los profesores, etcétera, etcétera, quiénes son el entorno que va a su casa. Muchas veces los padres, y esto es algo que cometen muy a menudo, llevan a tomar a su propia casa a terceras personas. Y esto es el licor, el alcohol, rompe los frenos inhibitorios y hace que puedan ser sus hijos víctimas de este tipo de delitos. Pero yo quiero seguir con la responsabilidad del Estado. La policía tiene muchas habilidades para combatir la delincuencia, pero en este tipo de cosas no se toman medidas preventivas. Por ejemplo, los colegios donde hay menores de edad no cuentan muchos de ellos con cámaras de seguridad, que sería responsabilidad del municipio, no cuentan con acciones preventivas en los cuales los policías vestidos de civil, o lo que antes era la Policía de Investigaciones del Perú, que está de civil, se pone alrededor para determinar quiénes son los depredadores que, no teniendo ninguna relación con el colegio, están siempre al acecho. Porque si ha aumentado el porcentaje en este tipo de crimen, pues la policía debería poner más atención. Más atención. Y tener un protocolo más rígido, más rápido, más eficiente, ¿no? Inmediatamente se recibe una llamada de alerta, ¿no? Una alerta o una denuncia, pues actuar lo más rápido posible. Sí, así es, ¿no? Si por ejemplo los municipios hicieran como obligación poner cámaras alrededor de todos los centros educativos, tendríamos una primera forma de ubicar. La segunda, romper este protocolo que viene de las calendas griegas, mediante el cual dice: tienen que pasar 24 horas para hacer algo, antes no puedo hacer nada. La lógica
Ahora nos dice que inmediatamente el policía que tuvo conocimiento de un hecho delictivo que se podría dar con la pérdida, con la desaparición de un menor, tiene que actuar inmediatamente, si no se convierte en un cómplice primario. Porque sin su actividad se hace posible lo que ha pasado con esta niña. Entonces, hay que romper ciertos esquemas. Pero también el Parlamento, en lugar de estar y que si vacamos o no vacamos al presidente, ya sabemos cuáles son las condiciones. En lugar de esto tiene que dar una respuesta legislativa. El Poder Judicial tiene que acelerar los procesos. ¿Cómo puede dar detención provisional de 9, 18 meses, etcétera, etcétera, para otro tipo de delitos? Y cuando hay delitos de violación, no se da, como en el caso de este señor Alba. Tenía un proceso y no se le dio la detención preventiva. Bueno, tenía hasta 3, ¿no? Hay algo positivo que ha anunciado Eidel Bessler, que dice que las brigadas escolares, compadres de familia, auxiliares de educación y la policía, en cada colegio buscarán que haya una brigada que cuiden a los alumnos a su ingreso y salida. Antes existía la policía escolar, ¿no? Escolar. Yo era policía escolar, ¿no es cierto? Pero claro, ayudaba. Podías ver gente extraña o gente que era ya personas habituales, que son los que venden las gaseositas, los chocolates. Los drogadictos que están siempre al costado de los colegios, y los puedes detectar. ¿Qué hacen allí? ¿No? Entonces yo creo que por ahí tenemos que... Después hay algo más. ¿Cómo controlas a los violadores que han cumplido condenas leves, tenues y que están nuevamente en las calles? Si no hay un seguimiento de estas personas, nadie sabe dónde están, dónde trabajan. Se mimetizan y nuevamente están tras nuestros menores. Yo creo que ahí eso es algo que también tiene que tener en consideración. Ya en la parte final, para ir redondeando, y hemos visto a los diferentes peligros, las situaciones difíciles, pero podríamos ahora centrarnos en las alarmas, ¿no? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que un niño, una niña en nuestro entorno, en nuestro hogar, en el entorno familiar, en el entorno cercano, está ya siendo víctima de agresiones? Cambia su conducta, ¿no es así? Se vuelve más retraído. ¿Cómo uno se da cuenta que está sufriendo este niño? Nos damos cuenta cuando vemos una alarma, por ejemplo, si antes de pronto mi hijo, mi hija era muy sociable, salía con sus amigos y de pronto cambia esa conducta, ¿no? Ya prefiere aislarse, prefiere estar solamente en su cuarto, ante reuniones familiares no asiste, o diferentes actividades, por ejemplo, salir al cine, al parque, ya no quiere hacer. Entonces esa, por ejemplo, podría ser una muy fuerte alarma, ¿no? Otra fuerte alarma también es cuando vemos que ante una situación de agresión, pues la niña lo que hace, o el niño, que también sucede con hombres, lo que hace es como se siente tocado, ¿no? Se siente tocado y como que trata de ponerse como tortuguita, ¿no? Claro, rechaza también las caricias hasta de los propios padres a veces. Exacto. Por ejemplo, también esa es otra alarma, ¿no? Si ellos ven que alguien quiere tocarlos, quiere hacer algo, no son capaces de decir no son capaces de decir alto, no son capaces de informar en ese momento lo que puede estar pasando y simplemente lo dejan pasar porque piensan que no pueden hacerse respetar. De alguna manera para ellos el autoestima definitivamente es bastante tocado en este tema. El autoestima baja, el autoconcepto también. Ellos piensan que no valen ellos, se desvalorizan totalmente. Y ahí también esa es otra alarma que nosotros podemos ver cuando un niño quiere, como por ejemplo, lo intentan tocar y ellos pues se dejan, ¿no? O no son capaces de decir algo, ¿no? Decir no. Exacto. Bueno, son alarmas para tomarlas en cuenta. Yo quiero agradecer a Angelina Alarco Aguirre, psicóloga especialista en niños y adolescentes del Centro de Entrénate. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la Y invitación. al abogado Juan José Uchuya Magurtua, de Unidos por Familia. Gracias, doctor Uchuya. Gracias. Yo quisiera terminar solamente haciendo una invocación. Creo que necesitamos un programa para poder tratar el tema de la pena de muerte, tan reclamada por la sociedad y que tiene sus pros y sus contras. Creo que es un tema muy importante. Es claro, ver las penas que sean eficientes, que realmente ayuden a detener toda esta ola de violencia que está sufriendo nuestra sociedad y que ya se está convirtiendo, pues, ya hay una cultura de violencia.
Exacto. lamentablemente. Exacto. Y me gustaría dar una última recomendación, Sí. ¿no? Así como estamos hablando que a los niños, para evitar que sean víctimas de agresores, es necesario que ellos también tengan los recursos necesarios. Y para esto, ¿por qué no enviarlos a centros psicoterapéuticos donde ellos puedan recibir esa información necesaria? Y si mi hijo lo recibe y si mi hijo aprende, ¿por qué también yo como padre no hacerlo? ¿No? Por lo tanto, yo invito a los padres de familia que asistan a estos talleres para padres, escuelas para padres, donde ahí pueden aprender de una manera muy vivencial, muy dinámica, esta situación que sucede en la sociedad, ¿no? Realmente es bastante alarmante. Por favor, no queremos que ningún hijo de nadie sea nuevamente una siguiente víctima ante esto. Aprovechando que Angelina Alarco Aguirre está acá, pues puede también consultar en el Facebook Lisbeth Cueva Psicoterapeuta, o acá también en Tiempo de Hablar, pues nos pone su requerimiento y estamos listos para ayudarla. Gracias por habernos acompañado. Ha sido Tiempo de Hablar. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Y seguimos aquí en Digital TV Perú. Hasta la próxima. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.